Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Fe para Compartir. El tema de hoy es un tema que siempre está presente en nuestra vida cotidiana católica y son los sacramentales. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Padre Oscar, ya repitiendo en este podcast. Muchas gracias de verdad, Padre, por venir y por sacar el ratito de venir a compartir en este espacio. Muchas gracias más bien por la invitación y por ser parte de esta segunda temporada. Segunda temporada ya. En este momento, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, y gracias a usted de verdad por venir. Sabemos que es difícil llegar hasta aquí arriba, pero qué importante. Bueno, Padre, los sacramentales, parte de nuestra vida católica, parte de nuestra tradición, incluso de nuestros abuelos, ¿verdad? ¿Qué es un sacramental? ¿Y por qué son tan importantes? Tal vez si le puedo hacer esas dos preguntas de una vez. Sí, quizás por la misma palabrilla, ¿verdad? Digámoslo así como palabra de domingo, quizás no lo asociamos, decimos, bueno, ¿qué es eso de los sacramentales? Pero si vos decís, por ejemplo, una medalla, una crucecita, la bendición de los papás cuando los chiquillos van para la escuela, todos esos son sacramentales. O, por ejemplo, en las exequias, los funerales, conocemos los funerales, que son también unas exequias. Pero ante todo, como lo dice el catecismo, los sacramentales ante todo son signos sagrados que, imitando los sacramentos, se expresan efectos sobre todo espirituales, que es por intercesión de la Iglesia, para, ante todo, alabar a Dios y pedir también su ayuda en algunas circunstancias específicas. Y ante todo son importantes precisamente por ello, porque imitan, digamos, en cierta manera los sacramentos en el sentido de que todo sacramento, los 7 sacramentos, tienen palabras y un signo específico. Por decir algo, el bautismo, ¿verdad? Está el agua, yo digo, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así igual con todos los 7. Igual en los sacramentales hay palabras y signos visibles que nos ayudan, eso sí, hacia ir hacia la gracia. Solo que con una gran diferencia. Los sacramentos son instituidos por Jesucristo, son de institución divina, y ante todo son el canal de la gracia salvífica del Señor. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia, que nos acercan precisamente, de hecho por eso la palabra sacramentales, que parece sacramento, que más bien nos deben de llevar precisamente a los sacramentos, y por eso de hecho son importantísimos, porque ante todo nos llevan hacia ese canal de gracia del Señor. Híjole, me metió bulla. Porque vamos a ver, efectivamente, sacramentos, ¿verdad? Que tienen que tener, me corrige, forma y materia. Materia y forma, sí diría Santo Tomás. Pero los sacramentales no. Yo, en mi poquita experiencia, ahora usted dijo algo que me sacó de lo que yo tenía. Yo me imaginaba que eran las medallitas, el agua bendita, los crucifijos, el rosario, pero usted ahora me puso ritos también. No, digamos, de hecho los sacramentales, digamos, el sacramental tal vez más conocido, y si se puede llamar, digamos, de cierta manera más importante, aunque ciertamente todos son importantes, pero quizás el que más conocemos es precisamente eso, las bendiciones. Y cuando hablamos de bendiciones, hay muchas, ¿verdad? Ciertamente, en lo visible, en lo palpable, quizás en lo material, lo que vemos primero es eso, las medallas, las cruces, el agua, que de hecho sí se bendice, las casas, ¿verdad? Por ejemplo, la bendición de la casa, de un lugar de trabajo, pero también, por ejemplo, se bendicen las personas, se bendicen las familias, se bendicen los hijos, se bendicen las mujeres embarazadas, inclusive se bendicen a los prometidos, en fin, ¿verdad? Todos esos son sacramentales, ¿verdad? Digamos, además de las bendiciones, se tienen, por ejemplo, como decía ahora también, esas bendiciones hacia objetos o lugares que van a ser destinados al culto. Por ejemplo, cuando se dedica a una iglesia, cuando se bendicen objetos para el culto, un cáliz, una patena, algún cuadrito, alguna imagen que se dedica a la veneración, es un sacramental, perdón, que son parte de las bendiciones. Pero también hay otros, también como decía ahora, que las exequias, que son, digamos, el rito que se hace para despedir a un ser querido, despedir a un hermano, ¿verdad? Lo que vemos quizás visiblemente de la aspersión con agua bendita del féretro, de la incensación, eso es un sacramental, ¿verdad? También. Y bueno, también otra forma sacramental son los exorcismos. Ahí teniendo un cuidado, ¿verdad? Que no es, ante todo, el rito que provee la Iglesia para estos casos, que, bueno, eso sería yo creo que más bien para otro tema y alguien mejor, otro podcast diferente y completamente experto en la materia, pero precisamente en casos muy específicos y bueno, que tiene también sus características específicas. Híjole. Ok, entonces ahora me surge una pregunta difícil. Entonces, ¿qué no es un sacramental?
Porque lamentablemente, pienso yo que por falta de formación y de información, al menos, ¿verdad? Algunos pensamos o piensan o hemos escuchado y hemos visto que se usan como amuleto inclusive. El más conocido, la medalla San Benito. Entonces andamos una medalla San Benito así, como una galleta, para que el diablo no se me arrime. Entonces no estoy depositando mi fe en el sacramental para que me acerque a Dios, sino para que me libere de. Entonces, si ya sabemos entonces que los sacramentales son para acercarnos a los sacramentos, para acercarnos a la presencia de Dios, que no es un sacramental. Porque ante todo, vamos a ver, los sacramentales nos preparan para recibir la gracia, ¿verdad? Disponen nuestro corazón para cooperar con la gracia, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, eso que decías ahora de la medalla de San Benito. Entonces, ¿quiere decir entonces que la medalla de San Benito no sirve? No, sí, es un sacramental, pero no es un amuleto mágico, ¿verdad? Un sacramental no es algo mágico. Mágico en el sentido de que yo digo, no sé, tengo este rosario, por ejemplo, bueno, esta camándula aquí, le dando pulsera, entonces ya nada me va a pasar. Entonces, si yo no sé, me atravieso un carro y me atropella, nada me va a pasar, porque esto es lo que me protege. No, no es algo así de magia. Igual, ¿verdad? Como decía, con ciertas medallas o cosas, ¿verdad? Entonces, es decir, por ejemplo, no sé, es que yo ya ando la medalla de San Benito en la pulsera, entonces ya yo no necesito rezar, porque ya yo la ando. Entonces ya ahí se convierte como ese amuleto únicamente de protección. No, ¿verdad? Ante todo el sacramental me tiene que llevar a la experiencia de encuentro con el Señor, pero que tiene todo un significado, ante todo para mostrar la fe, para inclusive llevándolo, siendo testigo, siendo reflejo visible de que soy cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llevamos una cruz al pecho, estamos diciendo precisamente soy cristiano, creo en Cristo, recuerdo y al sentirla y al llevarla allí, o sea, recuerdo el sacrificio que el Señor ha hecho por mí, recuerdo esa relación con Él, ¿verdad? Que al sentirla, ¿verdad? Quizás al tenerla allí presente, pues nos hace eso, ¿verdad? O por ejemplo, bueno, en este momento que me hago aquí, lo que me siento es el escapulario, ¿verdad? Por ejemplo, el escapulario del Carmen, hace poquito que celebramos esta hermosa fiesta, el escapulario del Carmen, ¿verdad? Que de hecho este año se cumplieron los 775 años de entregar este sacramental, que ante todo es ese signo visible de esta protección de María Santísima en nuestra vida, ¿verdad? Que inclusive tiene sus promesas, ¿verdad? De portarlo, de que ella nos interceda por nosotros, por nuestra salvación y todo. Entonces, digamos, uno podría decir, sí, es que yo ya llevo el escapulario, entonces ya no necesito nada más. Entonces ya no necesito, por decir algo, de confesarme. No, es más bien este elemento que al tenerlo y al pedir la intercesión de la Madre, me ayude precisamente a vivir esa experiencia de fe y a sentirse ciertamente, sí, al llevarlo físicamente, sentir su protección, sentirme, digámoslo así, como abrigado por la Madre, en este caso, que me ayuda a seguir adelante. Entonces, sí, ante todo el sacramental, bueno, tal vez siendo muy específico en eso, sí, no es, por ejemplo, un amuleto, o no es algo eso mágico, ¿verdad? Que a veces quizás podríamos confundir. Creo que también viene mucho con la tradición de nuestros abuelos, ¿verdad? Porque, bueno, al menos recuerdo a mi abuelita, muy, muy, muy devota al escapulario, por ejemplo, ¿verdad? Pero no lo usaba desde un tema meramente de amuleto, sino como eso, como un recordatorio de su devoción mariana a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y la movía a rezar. Pero sí es un tema rarito, complicado, porque sí sé de mucha gente, y me puedo meter en un problema con este podcast, que pierden el sentido, o perdemos, para meterme yo en la bronca, de que le damos más importancia al sacramental que al mismo sacramento. O le damos más importancia a la estampita que ir a misa. O le doy más importancia a la medallita que confesarme, ¿verdad? No sé qué tan, porque creo que viene mucho de también nuestra tradición popular, etcétera, etcétera. Sí, o quizás, digamos, sí, tal vez ciertamente la religiosidad popular va muy unida a esto, ¿verdad? Y como bien decías, dice la tradición de nuestros abuelos y toda esta religiosidad que ciertamente nos ha inculcado y nos ha llevado a la fe,
pero bueno, bien decías, por ejemplo, si el ejemplo de nuestros abuelos, aunque tenían todos estos signos visibles, nos llevaban o sea, nos llevan a la gracia, ¿verdad? Nos llevan a los sacramentos. Ahora quizás tal vez puede verse en que tal vez por la sociedad en la que vivimos, la sociedad de la imagen, que nos quedamos tal vez mucho allí. Incluso Entonces, en la moda. sí, ¿verdad? Entonces en creer que me quedo solo en eso, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado son con los extremos, porque tampoco podemos llegar y decir, bueno, entonces No lo ya uso. las medallas no sirven, ¿verdad? O el Sí, sí. escapular no sirve. No, jamás, Dios libre. No, porque precisamente son medios que la iglesia nos da para, inclusive algo muy bonito que dice el catecismo, de hecho, te lo leo así textualmente en el numeral 1669, los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal porque todo bautizado es llamado a hacer una bendición, ¿verdad? Y precisamente que nos llaman a bendecir, ¿verdad? Bueno, el mismo San Pablo va a decir, cada uno de nosotros somos bendición. Entonces, si cada uno de nosotros somos bendición, estos signos visibles nos ayudan a recordar eso. Bueno, en este caso, digamos, centrándonos en los sacramentales, como te decía, digamos, de la materia, de elementos que decíamos, o de la creación, o estos elementos religiosos. Porque, ¿verdad? Como decíamos, también hay otro gran panorama en que se puede bendecir, por ejemplo, el agua. ¿Verdad? El agua, que ciertamente es criatura de Dios, es parte de la creación de Dios, y que nos recuerda precisamente, por ejemplo, el bautismo, ¿verdad? Eh, o, ¿verdad? No sé, bendecir, digamos, otros elementos que también provee el bendicional. Incluso el incienso también se bendice, ¿verdad? El incienso, bueno, se hace el gesto de la cruz, ¿verdad? En este caso, en las celebraciones eucarísticas, ¿verdad? Así, cuando uno va antes de incensar, bueno, cuando termina de echar el incienso al turíbulo, sí se hace el signo de la cruz. Pero también hay otras bendiciones, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las bendiciones de las personas, ¿verdad? Y ahí eso es interesante porque como dice, precisamente como dice este numeral, al ser instituidos por la iglesia, ante todo tienen esa fuente de ser o de proceder del sacerdocio bautismal. Entonces, también hay bendiciones, digámoslo así, que también los laicos pueden realizar. Y que yo creo que todos hemos sido testigos de ellas, como decía ahora al inicio, la bendición de nuestros papás, ¿verdad? Bueno, no sé, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, cuando voy donde mi mamá, antes de dormir, es decir siempre buenas noches y la bendición de la mamá. ¿Verdad? Ya sea que eso que uno lo persina, ¿verdad? O le hacen la cruz en la frente, eso es precisamente un sacramental también. ¿Y por qué? Porque todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, ¿verdad? Estamos llamados a ser canal de gracia, instrumento de gracia, disponer también la gracia de esa otra persona, de desear precisamente a Cristo a esos otros. Y como decía ahora, ¿verdad? Bendición, el bendicional de hecho provee varios y un montón, ¿verdad? Dentro de la bendición de personas, de familias, de esposos, de las familias en las propias casas, de los niños, de los hijos, de los prometidos, de la mujer antes y después del parto, de los ancianos, de los enfermos. Entonces, esas son bendiciones también de personas, ¿verdad? Que como te decía, nos ayudan a... Pero los otros elementos visibles, ¿verdad? Así como medallas y todo esto, sí, ante todo sí, son importantes, pero teniendo bien claro, digamos, su función. Y una pregunta, padre, vamos a ver, ¿por qué va muy ligado también el sacramental a la devoción? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy devoto a la cruz. Esa es una de mis devociones. Pero también soy muy devoto a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entonces llegó un momento en mi vida donde yo tenía un conflicto, porque yo andaba siempre en la Medalla Milagrosa. Cuando tomé la cruz, me sentí extraño porque andaba las dos, la cruz y la medalla, ¿verdad? Y era aquel escándalo en el pecho, ¿verdad? Una y otra, ¿verdad? Pero una devoción no anula la otra devoción. ¿No? O no debería anular una devoción a otra devoción, ¿verdad? Pero tampoco puedo rayar en andar 10 medallas, 3 tipos de cruces diferentes, ¿verdad? Encima el rosario y el escapulario, y parece que diga, aquel artista de cine que anda con un montón de cadenas, ¿verdad? Pero es que ahí recordemos ante todo la intención. Ya sea que porte solo una crucecita chiquitita, a que porte las 10, es recordar eso, bueno, ¿por qué las estoy portando? ¿Qué es lo que, como medio de gracia, o como medio que me da la iglesia, o sea, cuál es el sentido que yo las lleve en el pecho? O sea, están ayudándome en mi camino de santidad, porque es ante todo eso. Más allá de la cantidad, porque ahí también hay respeto, y si alguno quiere llevar todas, puede llevar todas las que quiera, no hay problema, ¿verdad? Pero ante todo eso es cuidar la intención, bueno,
esto realmente me está ayudando en mi camino de santidad. Y ojo, como digo, es importante. Como le digo, bueno, yo en este momento ando el escapulario, ando una crucecita y una medalla de la Virgen que era de mi abuela. Pero ante todo recordando eso, ¿verdad? Incluso eso, ¿verdad? Como recordatorio, ¿verdad? Muy bien, una cruz de mi abuelita, digamos, hay cosas que yo De la ando, Virgen. ¿verdad? Que ando de familiares muy cercanos, de mi abuelita especialmente, ¿verdad? Para eso, para recordar, para cada vez que me la toco, un misterio por mi abuelita, ¿verdad? O qué sé yo, la cruz, un misterio por los sacerdotes, Sí. ¿verdad? O recordar precisamente ese caminar, ¿verdad? Inclusive, bueno, ahora que citabas a la medalla milagrosa, que digamos, dentro de toda la historia, precisamente de esta advocación con Santa Catalina Labouré allá en Francia, precisamente manda a acuñar una medalla, Y ¿verdad? da una, inclusive, da algo muy puntual, ¿verdad? El que porte esta medalla, ¿verdad? El que Precisamente. difunda esta devoción. Entonces es precisamente este signo visible, ¿verdad? Bueno, en esta revelación privada, que ante todo que difunde y da estos canales o este medio, entonces la Santísima Virgen nos da este medio precisamente para acercarnos a Jesús. Entonces, sí, de hecho las promesas, ¿verdad? El que porte la medalla alcanzará la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces al portar la medalla, y vuelvo a ese tema, entonces con la intención de que yo, ¿verdad?, porte esta medalla que me recuerda a la Santísima Virgen, me acerca a ella, como va a decir San Alfonso María Ligorio, ¿qué va a hacer? Acercarnos a Jesús. Entonces va a decir, así, si mi vida ha andado más o menos, yo digo, no, pues chica, aquí tengo que hacer un alto, necesito cambiar. O, bueno, y si es la voluntad del Señor y por intercesión de la Virgen, no sé, estoy en una enfermedad y me curo, mi vida no puede ser igual. O sea, aquí hay algo que ha marcado extraordinariamente mi vida y me ayuda entonces en ese camino de santidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la medalla se convierte precisamente en ese medio para acercarme, para disponer el corazón a la gracia del Señor que llega, ¿verdad? Por eso, como te digo, es buscar ese punto medio. ¿En qué sentido? De que es importante también la medalla en sí, ¿verdad? Porque es precisamente ese signo visible de saber que somos seres humanos, necesitamos también la sensibilidad. A eso iba, digamos, mucho la tradición de esta es porque los seres humanos necesitamos ver, necesitamos tocar y sentir, ¿verdad? Me acuerdo en este momento de por qué el rosario, ¿verdad? De porque yo ocupo tener algo en las manos que me lleve a, o inclusive los vitrales en los templos, ¿verdad? Tenían inclusive una función catequética. Me imagino que el tema de los sacramentales originalmente iba en esta línea, solo que nosotros, los cristianos, como que los hemos tejiversado un poquito, ¿verdad? Bueno, sí, no, y además, como te decía, por ejemplo, las bendiciones, que son, digamos, como los que tienen tal vez más conocidos, ¿verdad? Como esta parte de las bendiciones, no solo eso, no solo esa parte catequética, ¿no? Sino que también son, como te decía, estos medios que dispone la iglesia, también, por ejemplo, para alabar a Dios, porque una bendición es ante todo para eso, recordar la alabanza a Dios. Cuando un padre de familia o una persona bendice a su hijo, a un niño, por poner un ejemplo, está dándole gracias a Dios por el don de la vida y por ser partícipe de esa misión. Pero a la vez que le da gracias a Dios, reza, ora para que obtenga también precisamente sus dones, para que se acerque a Él, ¿verdad? Entonces, sí, ciertamente, nos pueden ayudar en ese camino de fe, a acercarnos a Él, pero, digamos, son instrumentos también que nos acercan a la gracia, ¿verdad? Sí, bueno, para recapitular un poquito entonces, Sí, no sé si he hecho mucho enredo. no son malos los No, sacramentales. jamás. El tema es cómo los estamos usando, ¿verdad? Padre, hay milagros atribuidos a sacramentales o que se piensa que son atribuidos a los sacramentales, ¿verdad? O que por intercesión, ¿verdad? Por la devoción que yo tengo puedo atribuirle un milagro a un sacramental. Se lo digo porque escuché en este tema ahora de Venezuela, del terremoto, una persona que dijo, la medalla milagrosa que ando puesta me salvó de morir. Así un hombre que rescataron. ¿Verdad? Efectivamente, pues Dios está presente, pero ¿es posible atribuirle a un objeto de ese tipo un milagro de este nivel?
De hecho, dice el catecismo, lo leo así textual, digamos, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella, lo que te decía ahora. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Entonces, más allá de que el objeto en sí, digamos, sea el que haga el milagro, es un medio que me ayuda precisamente a acercarme a Dios, que pues precisamente es el fin de todo. Él es el que realiza el milagro, en este caso por intercesión de la Virgen. Pero entonces, al portar aquella medalla, bueno, a lo que escuché del testimonio de este hombre, ¿verdad? En un momento de tanta angustia, de aferrarse a ella, al sentirla a ella, es ante todo decir, la oración de la iglesia a través de este medio que me recuerda que hay más rezando, me sostiene para la voluntad, para que se cumpla la voluntad de Dios, me imagino, en esos momentos de angustia. Y pues el salir vivo de ella, es decir, Señor, di gracias porque, digamos, es todo un milagro que esté vivo, ¿verdad? Entonces, como te digo, más allá de que sea algo mágico, por decir algo, yo lo toqué, y sea porque de allí, pero que ponga el ejemplo, pero tal vez, no sé, como ejemplo de las películas de Harry Potter, para que sea el elemento ahí de que salga la magia, no, es recordar que allí es el medio que me lleva a la gracia, que al final es Dios el que actúa en la gracia. Entonces, sí, al portar la medalla, sí, quizás sí, digamos sí, al portar la medalla, ante todo recuerdo que la Santísima Virgen estaba conmigo y el Señor me ha auxiliado por su voluntad, ¿verdad? Porque también ahí podríamos decir, bueno, y otros que llevan la medalla Es que murieron. y que murieron, entonces, no, No es era la que voluntad, sí. vamos a ver dentro de la situación y que, bueno, ahí también ya entra otro tema del podcast, ¿verdad? El misterio del sufrimiento, del dolor, ¿verdad? Pero ante todo, que es encontrarle un sentido, pero en ese momento, por ejemplo, entonces aferrarme a la medalla es recordar precisamente eso, como decía también el numeral del catecismo, la oración de la iglesia, este medio que me acerca a esa oración de la iglesia que tiene su fuente precisamente en Cristo, donde emana todo, donde emana precisamente esa gracia para sostener. Excelente. Vamos a ver. Me saltan un montón de preguntas, un montón Qué tirada. de comentarios. Por ejemplo, tiene que estar bendito, si no, no funciona. Es que bueno, Porque lo he escuchado, uh-huh. ¿verdad? No es una herramienta mágica. Bien lo decías. Uh-huh. ¿Qué dice la iglesia con respecto a esto? Como te decía, en el caso, bueno, ahí digamos, estás enfocándote solo en la parte de, digamos, de los medallas, Sí, signos, digamos, cruces y esto. en el tema de los sacramentales que puedo portar, Uh-huh. digamos, porque ya me dijiste y me abriste la mente porque no sabía, tengo que confesarme al respecto, de que también las bendiciones contaban como sacramentales. Sí, como decía ahora, por ejemplo, a todos los acontecimientos de la vida, de reconocer de que el Señor actúa en todos los acontecimientos de nuestra vida, Es ¿verdad? mucho más amplio de lo que pensamos. Uh-huh. Si ciertamente yo voy a aportar aquel signo religioso, bueno, en este caso, este signo, esta medalla, esta crucecita, este signo católico, precisamente el pedir la bendición es ante todo para saber y recordar que es un objeto sagrado que me acerca a lo sagrado, digamos a lo sagrado en mayúscula, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues sí, se pide la bendición, ¿verdad? Pero repito, no como algo mágico, sino para recordar y ser consciente también que, en este caso, que bueno, ahí también es importante. En el caso de las medallas, del agua, de estos objetos, o por ejemplo los objetos que se dedican al culto, el cáliz, una patena, inclusive los lienzos, es decir, el corporal, el purificador, los manteles se pueden bendecir que se utilizan en la iglesia, sí están reservados, digamos, en este caso, solo a los ministros ordenados. Incluso ¿verdad? cuando un sacerdote se reviste por primera vez para su primera misa, Las casullas, el alba. se bendicen. De se hecho, hay todo un bendicen. rito para esa bendición. Digamos, hay una oración de bendición, digamos, para todos estos objetos, que en este caso están reservados a los ministros ordenados, ¿verdad? Es decir, diáconos, presbíteros, obispos. Pero, bueno, y ahí también inclusive dependiendo de los objetos, porque por ejemplo,
En la dedicación de una iglesia está reservada al obispo, ¿verdad? Es decir, Ok. digamos, eso al obispo. Em, Otras sí podemos hacer los sacerdotes. Por ejemplo, el agua, sí, las imágenes, sí, los ministros ordenados, ante todo, para, digamos, también salvaguardar, eh, digamos, el origen del sacramental, el fin del sacramental, ¿verdad? Que como te decía, es ayudarnos a la gracia. Pero hay otros sacramentales que también pueden ser administrados por laicos, por el sacerdocio bautismal, ¿verdad? Repito, bueno, ahora sigo insistiendo, ¿verdad? De la bendición de los Los hijos, porque hijos, es que por es muy supuesto. bonito. Pero, por ejemplo, también otro que se me viene a la mente en este momento, en Adviento, las coronas de Adviento que hacemos en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces sí, hay toda una celebración comunitaria para llevarlas en la iglesia, bendecirlas, pero por decir algo, si la familia tuvo X o Y situación y no pudo llevar la corona o se le olvidó, entonces está en el primer domingo de Adviento, entonces ya no voy a encender la candela porque no Porque no la está llega a bendecida. bendecir. Ujú. Por ejemplo, el padre de familia o los papás o la madre de familia o jefa de hogar en este caso, o quien esté en la casa, en la oración puede bendecirla. Entonces hay gesto propio para bendecir, hay una oración propia para bendecirla, ¿verdad? Con algunas distinciones ya propiamente litúrgicas, ¿verdad? Por ejemplo, que los ministros ordenados las oraciones sí las hacemos con las manos extendidas, digamos los laicos no, o el gesto de la cruz que sí está reservado, digamos, a los ministros ordenados. Pero, por ejemplo, la familia puede pedir al Señor la bendición de la corona de Adviento en su casa. Hay otra muy bonita en Navidad también, la bendición del árbol de Navidad. Digamos, los papás pueden pedir la bendición del árbol de Navidad en su casa y lo pueden hacer laicos. Uno que también es muy bonito, de que rezar antes de comer, pedir al Señor la bendición de los alimentos, es un sacramental, ¿verdad? También eso es un sacramental y es de laicos. O sea, es decir, lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Que en este caso, si hay un ministro ordenado, pues bendito Dios, ¿verdad? Que puede hacerlo. Pero, digamos, no hay un sacerdote en cada casa cuando se va a realizar. O en cada O, por comida. ejemplo, en cada comida. O, por ejemplo, en las zonas de misión, donde quizás no hay un sacerdote cerca, entonces se puede hacer. Pero como te decía, y hay otras que sí son, digamos, más reservadas a ministros ordenados. Por ejemplo, la bendición con el Santísimo Sacramento, únicamente los ministros ordenados, Ujú. ¿verdad? Que también es, como decíamos, es sacramental. O la bendición después de una liturgia de la palabra, ¿verdad? Es decir, ya la bendición en sí, digamos, si solo un ministro ordenado. Si lo hace un laico, si se pide la bendición del Señor, pero todos nos signamos al mismo tiempo. Sí. Qué puña. ¿Cuáles son los errores más grandes en los que caemos los laicos con los sacramentales? No sé si la pregunta está bien planteada o es meterme en una bronca, digamos. Porque, vamos a ver, según lo que me estás diciendo, hay todo una forma de manejar los sacramentales. Los que son de bendición y los que son de portación. No sé si se puede decir así. Eh, Pero digamos, ¿cuál es o los errores más comunes en los que caemos? Porque, no sé, pienso que a veces le damos más importancia a un sacramental, te lo decía ahora, ¿verdad? Que a la misma acción catequética o al sacramento, ¿verdad? Más allá como de puntualizar, Sí, digamos, sí, decir sí. esto, lo que fuera, no. Yo me atrevería más bien a preguntar es si el sacramental, precisamente, bueno, primero si lo conozco, porque hay muchos sacramentales. Es decir, ser consciente de ellos y conocerlos, porque también, como te decía, son importantes. Y lo que te decía ante todo también de la intención. Me están acercando en mi vida de fe. O sea, ¿qué papel tienen dentro de mi vida de fe? Sí, bien decías, no es quedarnos en algo mágico o que sean el fin, pero sí como medio tienen que llevarme a crecer en mi vida de fe. Que si soy, por decir algo, por ejemplo, devoto del escapulario, bueno, me estoy acercando a la Virgen, estoy acercándome al rosario, que a la vez me está acercando al Señor, me está llevando, tratando de vivir una vida en gracia, una vida de tal vez, o sea, de la Eucaristía, de confesión, de hacer el bien, de llevar a los otros precisamente con humildad y con sencillez como la Santísima Virgen. O lo estoy portando, como te decía ahora, sí, para que no me pase nada malo, Como un entonces, no amuleto. sé, hago lo que sea, entonces voy a hacer lo que Soy sea y no, indestructible. exactamente. Tengo como, no sé, como el poder de superhéroes ahí, ¿verdad? Pero siendo más que todo, eh, es que no sé si la palabra es lo mejor como irresponsable, por decir algo. No, Una o me aportación están, irresponsable del sacramental. no sé si la mejor expresión es lo mejor,
pero como, sí, como precisamente sí, como ese amuleto, no, ¿qué intención le está dando? Me está acercando a la gracia, porque es una riqueza que también tiene la iglesia. Y eso, Inclusive, en algún momento yo le vi a Monseñor en una misa. Él dijo, refiriéndose a los santos, pero me ujú, imagino que es aplicable también es, yo le soy devoto a este santo, pero tengo que imitar a este santo en su santidad, valga ujú, la redundancia, para acercarme a Dios. claro, Supongo yo que el sacramental va también en esa línea. sí, Por ejemplo, en mi caso, que soy mariano de la Medalla Milagrosa, por ejemplo, eh, este sacramental me tiene que aproximar a las cualidades de la Virgen María, bien decías, para el fin último acercarme a Dios, ujú, como la Virgen María. ujú. Y lo bonito también del sacramental es que, digamos, ciertamente nos acerca al Señor, pero también desde nuestra realidad, porque, por ejemplo, hay sacramentales, digamos, unidos ahora que decíamos a la religiosidad popular o, o al lugar, digamos, a la situación también cultural, a las distintas formas culturales que se dan, ¿verdad? Entonces, y como son instituidos por la iglesia, es decir, operan por la oración de la iglesia, no son de institución divina como los sacramentos, ¿verdad? Que eso sí hay que tenerlo claro. Los sacramentos son 7, son instituidos por Jesucristo, no pueden cambiar ni en número, ni en forma, ni nada, ¿verdad? Ni siquiera la iglesia tiene potestad para hacerlo. Los sacramentales sí, porque son instituidos por la iglesia. Entonces pueden cambiar en número, pueden cambiar en forma, o pueden que en otras culturas se realice que en nosotros no es conocida, ¿verdad? Por decir algo, bendecir X alimento, que puede ser que en una cultura, por decir, europea, africana o asiática sí se dé, que tal vez en América no lo tengamos, O al ¿verdad? revés, O al revés, una devoción exactamente. en América que nos está... Exactamente, porque también es esa devoción que está distinto a los lugares del mundo. Pero qué bonito, porque eso más bien arraiga en el lugar ese acercarme a Dios. Es decir, Dios es cercano también a esas raíces, a ese momento, a esa cultura, ¿verdad? El misterio de Cristo llega también eh, a esos momentos para acercarme a Cristo, para al final unirnos todos en Él. ¿Tiene el padre Oscar un sacramental que sea especial? Bueno, ya decía aquí. Sí, pero digamos, por ejemplo, Ujú, en mayo yo ando un rosario, ujú. ¿verdad? Abocando o evocando a la Virgen María. Eh, en Semana Santa me pongo un crucifijo, por ejemplo. Por lo general siempre ando un crucifijo y una medalla milagrosa, ¿verdad? Ujú. Pero para vivir la época que la misma iglesia me está dando, ¿verdad? Para recordarme en qué momento del tiempo litúrgico estoy o la época en la que estoy y manejarlo. Pero además de eso, ¿tiene el padre algún sacramental que sea de especial devoción? Sí, bueno, el escapulario, que como te decía, digamos, pues lo he portado acá. Y esa medallita de la Virgen de los Ángeles, que era de mi abuela, bueno, también como ese valor también es familiar, pero también recordar esa intercesión y esa devoción siempre a la Santísima Virgen. Y de hecho, bueno, también el denario, este denario que siempre ando aquí, primero también por practicidad, entonces en cualquier lado, si por ejemplo estoy haciendo fila o voy caminando para ir rezando el rosario, y también me acuerda porque cuando subí el Chirripó, pues me acuerda, que sí se puede. Que si se puede No, subir no, el no, mentira. chiripo. No, ante todo también recordar esa presencia del Señor en medio de la vida. Y vamos, ¿qué también podría decirte? Bueno, por ejemplo, digamos, algunas imágenes religiosas sí que tengo, ¿verdad? Que soy devoto, por ejemplo, de San José. Entonces, tengo una imagen de San José que también recuerdo con mucho cariño y que me recuerda precisamente también esta presencia de este santo, de este gran santo, ¿verdad? Y al que quisiera imitar un poquito, estamos tratando. Entonces, cada vez que lo veo, que está en la puerta precisamente de mi cuarto, y ya para entrar al cuarto, el Señor San José, ¿verdad? Ayúdame a ser un poquito, ¿verdad? Como vos. ¿Qué consejos, padre, puede darnos para vivir más realmente o más santamente los sacramentales? ¿Verdad? Ujú, No sé, eh, la iglesia es muy sabia y la iglesia en su sabiduría, valga la redundancia, además nos dice cómo podemos vivirlos de buena manera, ¿verdad? ujú, ¿Qué consejos ahí más ujú, prácticos podemos utilizar para no caer en los errores en los que caemos ujú. cuando andamos con un sacramental? Ahí también, bueno, perdón, venía la pregunta Dale. anterior.
Otro sacramental, ya ahí sigamos, tal vez no palpable, es las bendiciones, ¿verdad? Algo muy bonito desde la ordenación diaconal. eh, es precisamente cuando la gente llega y se acerca y dice, Padre, me da la bendición, ¿verdad? Inclusive en contextos, no sé, que va uno caminando ahí por la calle y Padre, me la bendición, ¿verdad? Entonces dar la bendición, ese gesto de saber que la persona desea, no sé, en este gesto de la bendición acercarse a Dios, porque al final a quien buscan es a Dios, ¿verdad? El sentir a Dios cercano, eso siempre me ha impactado, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, también con mi mamá, porque antes, como te contaba ahora, tal vez para dormir ella era la que me daba la bendición toda la vida, y ahora, por ejemplo, cuando nos despedimos, ella siempre me pide la bendición, entonces ya digamos de sacerdote, ¿verdad? Entonces eso también, digamos, me impacta, es un bendicional bonito, un sacramental bonito, ¿verdad? Que tengo. Y dentro de las recomendaciones que decía, yo creo que, bueno, primero conocerlos, porque como te decía, los sacramentales son muchos, ¿verdad? Conocerlos eh, y eso que decíamos ahora, no irnos a los extremos, ni decir es que no sirve, no voy a tener ninguno, pero recordar también el sentido que les damos y preguntarme, es decir, sea el sacramental que tenga, sea la medallita, sea la bendición que realice en la casa, sea, por ejemplo, también el pedirle al Padre que venga a bendecir la casa, ¿verdad? Que eso también es muy bonito cuando las familias abren las puertas y todo, bueno, ¿cuál es la intención? Porque, digamos, hay una anécdota, bueno, anécdota o la experiencia ahora bendiciendo ya como sacerdote. ¿Para qué es la bendición de la casa? ¿Verdad? Solo para que se vayan los espíritus chocarreros que están allí. No, no necesariamente. Es precisamente para alabar a Dios, dar gracias a Dios, porque me da un techo, un lugar donde estar seguro, donde compartir en familia y pedir al Señor que nos proteja y nos ayude. Pero, digamos, ¿quién le da sentido a la bendición de la casa? La familia que la habita. Yo no puedo ir a bendecir una casa que está sola o que va a estar allí sola o se construye para estar sola, donde nadie viva. Y no, más bien es donde vaya a habitar la familia. Y por eso se hace con la familia. Y se hace el rito todos juntos. Yo puedo bendecir una casa para consagrarla. Ah, digamos, por ejemplo, se bendice la casa, efectivamente, la familia, pero es una casa que es consagrada para Ujú, recibir, para catequesis, para, ¿verdad? ujú, Porque inclusive bendecimos el carro también, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo estoy bendiciendo? ¿Verdad? Y ujú. ahora metiéndome un poco más profundo el tema, ¿para qué Entonces estoy eso. bendiciendo el carro? ¿Para no estrellarme? Ujú, ¿O estoy bendiciendo para que sea herramienta al servicio de Dios en lo que Dios pida? ujú. Y como te decía, esta doble finalidad que el catecismo en 1667 lo tiene muy claro. Para dar gracias a Dios, por ejemplo, que tengo gracias a Dios por el trabajo que me permite tener el carro, o bueno, el medio que lo tuve. Y sí, digamos, para pedir al Señor que me acompañe en todos los viajes, ¿verdad? Porque eso, como te decía ahora, el otro extremo. Sí, no es que ya voy a tener o sea, que cualquier choque ya no me va a pasar nada, no le va a pasar nada, no, sí, le va a pasar si maneja irresponsablemente. Pero sí le pido al Señor que me cuide, y eso sí, sí, que me cuide, que me acompañe, que vaya siempre conmigo, que no vaya a suceder nada malo. Y bueno, qué bonito también eso de ponerlo al servicio de la comunidad. Las consagraciones es otro tipo de sacramental, ¿verdad? Es decir, sí, sacado para Dios, ¿verdad? Que inclusive también es otro detalle. Hay bendiciones que tienen un carácter permanente, ¿verdad? Entonces, por decir algo, las consagraciones tienen un carácter permanente. Eh, por ejemplo, cuando se consagra un altar, el altar está ya permanentemente para el Señor. O cuando yo digo, bueno, yo me consagro a la Santísima Virgen. Entonces, decir así, yo separo mi vida, o sea, quiero entregarme por completo a ella para que me lleve a Jesús, ¿verdad? Imitándola, conociéndola, llegar precisamente a Jesús. Y bueno, y como decías ahora también, no sé, un lugar, sí, se bendicen. Por ejemplo, en la bendición de lugares hay bendiciones de casas de ancianos o de alguna residencia para algún fin específico, o por ejemplo para actividades, lugares, digamos, deportivos, instalaciones deportivas o instalaciones de una fábrica o en industria, también Hay eso una se anécdota bendice. vacilona, que usted Ajá. con eso, ¿verdad? También. Sí, Una bendición extraña que salió ahí sí, el por mercado. internet. Por ejemplo, un mercado, bueno, si fuera la bendición de un mercado, en un Lo que pasa es que se aniversario. descontextualizó y se metió en un contexto que no era. Pero Sí, sí, también es eso, sí, ¿verdad? Es bendecir un exactamente. local de trabajo. Ujú. En ese caso, bueno, sí, por ejemplo, ese que fue ahí el mercado, lo que se conoce como el mercado de las carnes, que cumplía 80 años.
ahí sí me pidieron la bendición del mercado por el aniversario de los 80 años. ¿Cuál era la intención? Dar gracias a Dios por los 80 años y pedir al Señor que siga siendo fuente de trabajo para tantas familias y fuente de bendición para todos, ¿verdad? Por eso íbamos, ¿verdad?, por los diferentes locales, ¿verdad?, bendiciendo, ¿verdad? Entonces, la aspersión del agua nos recuerda precisamente este gesto de que somos bautizados. De hecho, la formulita que se dice antes es que esta agua nos recuerde nuestro bautismo, por el cual fuimos insertos en Cristo, que murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, sí, que nos recuerda nuestro bautismo, ¿verdad? Es medio para acercarnos a Me obliga a la pregunta, Jesús. me obliga a la pregunta, porque está muy bien todo lo que decimos y todo el fin bueno que estamos dándole a los sacramentales, que la iglesia le ha dado a los sacramentales, pero también hay cosas que no deberían eh, ser utilizadas como sacramentales o que le pierden el sentido a los sacramentales. Por ejemplo, en redes sociales ahora aguantan, no es como el papel, ¿verdad? Aguantan lo que le pongan. Las redes sociales aguantan lo que suban, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de que la imagen está muy bonita y la reposteo o la pongo en mi estado. Y me encontré un día de estos una imagen que a primera vista uno diría es una imagen sana. 5 cruces, ¿verdad? Una explicación de cada cruz. Pero si usted pone a ver la letra pequeña, no es una imagen. Es más, yo creo que yo la tengo por aquí. Dame un segundo para buscarla. Aquí está, por ejemplo. Oiga el título de la imagen. Tipos de cruces de protección. ¿Verdad? Y entonces la descripción dice, símbolos sagrados que muchas personas utilizan para protegerse, alejar lo negativo, atraer la luz, la fe y las bendiciones. Y vienen 5 cruces. La cruz de San Benito, por supuesto de primera, pero escucha lo que dice. Asociada con la protección contra el mal, las envidias y las energías negativas. Atrae la paz, la fuerza espiritual y la bendición de Dios. ¿Ves? Por A ejemplo, primera entrada dice cosas muy buenas, pero si usted lee la letra pequeña, ¿verdad? Y así 5 cruces, la cruz Tao, la cruz Celta, la cruz de Jerusalén, ¿verdad? Y al final, escucha cómo cierra. Elige la cruz que resuene contigo. Límpiala con tu intención y permite que te proteja. De primera entrada esta imagen, uno dice, está bien, la puedo postear en mi estado, la puedo subir a mi Facebook, pero estoy cometiendo, al menos yo, un error grave, porque hay muchas cosas ahí que no están de la mano con la fe católica. confusión, ¿verdad? Genera confusión porque también, bueno, un cuidado, inclusive que hay que tener ahora en redes, no solo de primero también discernir, porque sí, ciertamente en redes puede aparecer de todo y pueden haber fake news o cosas que nos generen confusión, ¿verdad? Inclusive desde el punto de vista de la fe. Y también cuidado porque a veces también nos dejamos ir solo por las imágenes y no leemos. Y no leemos. ¿Verdad? Entonces, no sé, la imagen está tan bonita y este santito que se ve tan bonito y todo, pero es tal vez usado el santo de mala manera, ¿verdad? O de confusión, o bueno, toda esta parte de santería y de las energías y las vibras y todo eso, que ya también, ya eso no es parte de la fe. Entonces, utilizan signos de la fe para confundir o para otros fines que no van, ¿verdad? En ese caso, esa imagen que sí, sí la he visto, inclusive hasta la firma, no es, ¿verdad? Por No voy a supuesto, decir la firma jamás, sí, para no meterme en una bronca complicada, sí, por pero la supuesto, persona que firma la imagen, uno dice, o sea, no, no es, aparte que no es para nada católica, ve también ahí la distinción. Entonces, ves, la cruz se convierte en el fin en sí mismo. Entonces, usted tiene la cruz, aleja por sí misma, ¿no? Ciertamente, sí, digamos, que decía ahora, bueno, la cruz de San Benito nos ayuda en las tentaciones, en el mal, sí. ¿En qué sentido de qué? De que yo me aferro a la cruz, pues es que la cruz de Jesús, de que yo trato de aferrarme a Él, de que sintiéndola y portándola aquí, recuerde que yo le pertenezco a Él y que yo de quiero hecho, acercarme a Él, ¿verdad? Y que me acerque entonces, por ejemplo, al sacramento de la reconciliación y entonces trate de orar y esto, ¿verdad? Pero no como el amuleto en sí, ¿verdad? Además de otros términos, por ejemplo, que ya ahí, ¿verdad? Hay que tratar con cuidado, ¿verdad? Eso que decía, las energías y todas estas cosas. sí, eso va muy ligado ahora a otras tendencias, incluso contrarias a la fe católica, ¿verdad? Ujú.
y que por desconocimiento, pienso yo, creo que no es por maldad, No, a veces creo que por es más por ignorancia. desconocimiento que caemos en esas cosas, ¿verdad? Incluso la reposteamos porque la posteó, cometo el error a veces, la puedo repostear yo porque la reposteó un amigo mío que es muy católico y si la reposteó debe estar buena, Ujú. ¿verdad? Tener ahí también un poco de criterio a la hora de discernir. Quiero, ahora que decías eso, ¿verdad? Del tema, una cita bíblica que me gusta mucho, ¿verdad? Y que ha sido a veces puesta, ¿verdad? En tema extraño, es la de Números 21, ¿verdad? Eh, Dios le ordena a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara sobre un asta. Pero no es, en fin, la serpiente, Y que todos los ¿verdad? En que vean la bronce, serpiente van a quedar curados de pero no la es, picadura. Ujú. exactamente, no es el objeto el que cura, sino la fe dada por Dios inclusive, Ujú. ¿verdad? Sí, Eh, que es medio, ¿verdad? Para precisamente en ese momento, por el pecado que había cometido el pueblo de Israel, precisamente, y que era por el que estaban muriendo. Entonces, recordar en aquella imagen, eh, ante todo, la gracia del Dios que nos salva, ¿verdad? Y que de hecho va a ser muy bonito, pero después en la Cuaresma, cuando lo escuchamos principalmente esta lectura, va a evocar también la imagen de aquel que va a ser levantado entre el cielo y la tierra y que atrae a todos hacia él para que nos dé la salud, precisamente el mismo Jesucristo, ¿verdad? claro. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, que escuchamos en el Evangelio de San Juan, así será levantado el Hijo del Hombre, para precisamente unir el cielo y la tierra. Entonces sí, es signo que nos acerca precisamente a ese canal de gracia. Padre, yo le agradezco mucho de verdad por venir y por este tema. Creo que es un tema en el que tenemos que formarnos, en el que tenemos que estudiar. Ujú. Estudiar los sacramentales, estudiar qué dice la iglesia con respecto a los sacramentales. ¿Podría repetirme los numerales del Sí, catecismo como para tenerlos más fresquitos? sí, es del 1667 al 1679, es todo el apartado, precisamente hacia el final de la segunda sección, que es donde está la parte de la celebración de la liturgia, los sacramentos, viene la parte de los sacramentales, 1667 al 1679. Bueno, Padre, de Ujú. verdad muchas gracias. No, no, muchas gracias más bien por la Eh, invitación. Siempre es un gusto tenerlo acá. Esta es su casa, usted sabe, ¿verdad? Muchas gracias. Esperemos que no sea el último tema que tratemos aquí. En esta nueva temporada estamos tratando de ver un poquito más de temas, de catequizar un poquito, ¿verdad? Y aprender también. Pues, efectivamente, todos los días aprende algo diferente y algo bueno. De verdad le agradezco mucho. Me encantaría que nos dé un mensaje final y una bendición Claro. para cerrar este podcast. Bueno, no, agradecerle más bien la invitación y que esto sea, pues siga siendo un medio, un canal de evangelización y de que podamos unirnos pues más al Señor. Y como te decía, cada sacramental que portemos, cada bendición que demos a los demás, y quizás me quedaría con esta frase que dice el catecismo, parafraseando precisamente a la Sagrada Escritura, que cada uno de nosotros como cristianos seamos bendición, ¿verdad? Que así como portamos estos objetos de devoción, que sí, que los portamos con amor, con cariño, y que son signos visibles, así también nuestra vida sea también una bendición para aquellos con quienes nos acercamos, precisamente con esta bendición que es precisamente un sacramental. Encomendémonos también a la Santísima Virgen y que ella nos ayude precisamente a ir siempre hacia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres y y bendito bendito es sea el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Señor esté con Y ustedes con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias. Muchísimas Ya gracias. saben, este podcast es para ustedes. Suscríbase, denle la campanita, esté presente, escríbanos, es importante. Queremos conocer qué otros temas les gustaría que se traten aquí. De verdad que Dios los bendiga mucho y nos vemos pronto.